Habla siempre, hoy te pedimos, Señor. Sabemos que a ti el instrumento es lo de menos, eres tú el que habla, es tu poder, tu Santo Espíritu que nos habla, por eso hazlo hoy, Señor. Y sana a todos los que estamos enfermos de la garganta, que escucho por ahí, Señor, también. Bendícenos y que podamos seguir adelante haciendo tu voluntad en estos días especiales de inicio de año. Pero usa mucho al hermano Eli, por favor, para hablar a nuestro corazón. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Me dieron otro micro, si quieres usar el tuyo. Ayer me dieron otro. Sí me oigo. Lo que el pastor no sabe es que yo también estoy enfermo, entonces va a venir a predicar. Vamos a hacerle así y el que le toque predica. Entonces, gracias hermano padre. Gracias, pa. Fíjense hermanos que aquí delante de todos voy a hacer una confesión a mis papás. Me prestó mi papá su iPad, yo tengo aquí la mía. Fíjense que en la mañana traía prisa porque me desperté un poco tarde y venía yo acá al culto y bajé de la camioneta. Se puede hacer un close-up a mi iPad. Bajé de la camioneta y se me cayó. Miren ustedes, aquí está la prueba. ¿Se ve? No se ve, ¿verdad? Bueno, no se ve, pero hagan de cuenta que está súper rota. Está así toda... ¿Me perdonas, mami? Fue mi regalo de Reyes y ya lo rompí. No es cierto. Ya la tenía hace mucho, pero se me cayó aquí afuera, llegando. Y sí me dio coraje, sí sentí bien feo. De esas veces que se te cae y cae volteada, ¿no? Y entonces ni la quieres levantar así de, Dios mío. Entonces me agaché así con temor y temblor, como dice la palabra, en mi corazón. Y entonces me agaché y la volteé y sí, dije, me lleva. Y ahora que, perdón. Qué pena, Entonces, pero miren, ¿saben por qué les cuento esto? Porque de veras que sentí bien feo y estaba así de, híjole, ¿qué hago? Como sentía así, no, sí les ha pasado, ¿no? Así, supongo que a todos les ha pasado alguna cosa así como que sientes como ahí en tu corazón de no puede ser, ¿por qué no fui más cuidadoso? Pero después me puse a pensar y la verdad es que, o sea, si usted la ve, sirve igual. Está medio rotita de aquí, pero sirve igual, la sensibilidad no ha perdido nada. Y dije, pues total, son cosas materiales. Entonces me acordé del sermón que prediqué ayer, que el pastor me pidió que predicara, que justamente era esto, el regocijo de tener la paz de Dios. Y el subtítulo, la seguridad del Señor produce paz. Y entonces me dije, ¿cómo es posible que yo ayer predicando esto de la paz y ahorita pierdo la paz por una iPad que está rota? Y entonces me dije, pues total, las cosas, Señor, era tuya, tú me darás otra si quieres, o si no con esta, total sirve, es la paz del Señor. Hay algo mucho más grande que las cosas materiales que nos da paz, hay algo mucho más grande que las cuentas en el banco. No sé si usted se siente confiado en tener mucho dinero en el banco, o en tener una casa, en tener seguro, y eso nos hace sentir confiados. Tener un iPad, a mí me hace sentir confiado porque ahí veo la partitura y ya sé qué leer. Eso nos hace tener paz, pero hay algo más grande que todo eso que nos debe hacer sentir paz, y es de lo que vamos a hablar en esta tarde. Por eso les conté mi tragedia, también para que me ayuden a que mis papás no me castiguen tanto. Entonces, permítanme introducirme de esta manera, hermanos. Fíjense que me gustan a mí las películas. ¿Les gustan las películas a ustedes? Una de mis películas favoritas, y también del pastor lo ha dicho aquí a menudo, es una película que se llama La vida es bella. ¿Sí la han visto? Sí, está bien bonita esa película. Y a mí me gusta mucho porque el señor de esa película, el italiano judío, que no me acuerdo cómo se llama, pero me recuerda a mi papá. Para los que no la han visto, es una película muy padre y la historia trata de un judío en Italia, si no me equivoco, que lo llevan a un campo de concentración. Y entonces, con su familia, con su hijo, y entonces está ahí en el campo de concentración, pero el papá le hace creer al niño que todo aquello es un juego, que todo aquello del campo de concentración es un juego, es una competencia de jugar a las escondidillas. ¿Jugaron a las escondidillas ustedes, hermanos? Yo jugaba mucho a las escondidillas. Una vez me escondí tan bien que nunca me encontraron y me andaba del baño y me tuve que hacer pipí ahí y bueno, a este niño le encantaba jugar a las escondidillas, y entonces el papá le dice, esto es un juego como de las escondidillas. Y a mí me parece algo
realmente extraordinario. Imagínense ustedes, qué cosa más horrible que un campo de concentración, hermanos. Qué cosa más fea que un campo de concentración. Nosotros nos quejamos de la vida y nos quejamos de nuestro gobierno y de nuestra situación económica y el gasolinazo y no sé qué tantas cosas, pero piensen ustedes, un campo de concentración es mucho más peor que eso. Es una situación terrible y el hombre de esta película le hace creer a su hijo que es un juego. Y entonces el niño se la pasa increíblemente bien en el campo de concentración por el afán del papá de hacerle entender que la vida es bella. Y es padrísimo porque el pobre papá viene cansado de hacer trabajos forzados ahí en la industria de armamentista en la que están trabajando y viene todo cansado junto a todos los demás y el hijo viene escondido ahí y llega cansadísimo después de trabajar durante horas y horas y llega y en vez de acostarse a dormir hace como que todo está padrísimo. Muy bien, hijo, el día de hoy conseguimos muchos puntos porque no sé qué. Y el niño viene emocionado porque el que ganara se iba a ganar un tanque de guerra y está padrísimo. Y una de las escenas finales que a todos nos hace llorar, reír y llorar, es curioso porque uno ríe llorando o llora riendo o llore roendo o quién sabe qué. Y entonces finalmente se está acabando la guerra, llegan, ya saben, ¿verdad?, los gringos salvadores y están ahí acabando con todo y entonces están huyendo algunos y aquello es un caos. Y entonces el papá va a buscar a la esposa y le dice al hijo que se esconda. Le dice, esta es la última prueba, tienes que esconderte bien. Si te atrapan, pierdes, solamente quedan tú y otro niño. Tienes que esconderte. Y se esconde ahí en una cosa que nunca he entendido qué es. Pero se esconde como un closetcito. Y el papá va a buscar a la mamá, pero lo agarra un soldado alemán. Y ya él sabe que lo van a matar. Lo tiene apuntado y va caminando. Él ya sabe que lo van a matar. Y pasa justo enfrente de donde está su hijo escondido en el closetcito. Lo van a matar. Y él sabe que ahí está su hijo y entonces hace como que todo es un juego. Y entonces nos reímos pero lloramos al mismo tiempo porque se esforzó tanto ese padre por mostrarle a su hijo que la vida es bella. En un campo de concentración, a 2 segundos antes de morir. Me encanta eso, ¿saben por qué? Porque me recuerda a mi papá. Así es mi papá conmigo. Me ha mostrado que la vida es bella, aún en momentos súper difíciles de la existencia. Puedo contar muchas cosas, pero me acuerdo una muy especial, que ya la he contado aquí muchas veces, entonces no la voy a contar totalmente, pero ustedes saben que los pastores bautistas no necesariamente son personas muy solventes económicamente. Entonces cuando éramos jóvenes, cuando yo era niño y ellos eran jóvenes, no vacacionábamos mucho más que en el lugar en el que le tocaba predicar a mi papá o en el lugar en el que lo invitaran a la convención o lo que sea. Entonces terminábamos vacacionando en lugares tipo Durango o Tlaxcala, donde no hay nada, ¿no? Pero ahí vacacionábamos, ni modo. Con todo respeto para los 25 tlaxcalteños que hay en el país. Entonces, pero hubo una ocasión que sí estuvo más padre, porque fuimos a la convención en Ensenada. Ya les he contado esta historia, y ahí estaba Los Ángeles, mi tía en Los Ángeles, y fuimos a Disneylandia, y padrísimo todo, fue la mejor vacación de mi vida. Pero hay algo que mi padre ha contado después, que yo me quedo así como, ¿a poco eso pasó en aquel viaje? Y yo ni en cuenta, porque para mí fue el mejor viaje de la historia, de verdad, el mejor viaje de la historia. Ahí comenzó mi vida, casi, ¿no? Tenía yo como 7, 8 años. Pero mi padre cuenta la historia, su versión de la historia. El otro día que la escuché yo dije, espérense, vamos, como dice el meme, vamos a calmarnos. Yo no me sabía esa parte de la historia porque mi papá cuenta esa historia y me acuerdo que cuenta y dice, aquel viaje yo estaba preocupadísimo, dice mi padre, estaba estresadísimo porque habían hecho ahorros para aquel viaje, los ahorros de un pastor bautista, pero los ahorros se fueron acabando poco a poco porque teníamos una camioneta, condenada camioneta, se fue a descomponer en cada pueblo, literalmente en cada pueblo, desde no sé dónde hasta Los Ángeles. Entonces en cada pueblo iba mi papá pagando mecánicos, y entonces cuando llegamos a Los Ángeles, dice mi padre, yo ni en cuenta, dice mi padre que ya no tenían ahorros, que les quedaba lo del regreso y ya. Y dice mi papá que estaba angustiado y estresado y dice, ¿y ahora cómo le hacemos? Ni lo del regreso tenía, dice aquí mi madre corrigiéndome. Y entonces dice mi papá que estaba estresado y dice, ¿y ahora cómo le hacemos? Yo les prometí a mis hijos que los iba a llevar a Disneylandia y ya no tengo ni para el regreso. ¿Cómo los voy a llevar a Disneylandia? Estresado, preocupado. Bendición del Señor.
fuimos a una iglesia, la iglesia donde vive mi tía, una iglesia de cubanos. Los cubanos son bien buena onda, la verdad. Hermana Soraya, hermano Martín. Y estos cubanos nos ayudaron, nos arreglaron la camioneta, nos dieron boletos para Disneylandia y nos dieron ofrendas para el regreso, una bendición del Señor. Pero lo que quiero decir aquí, y es lo importante para este tema, mi padre fue como el de La vida es bella. En medio de aquellas circunstancias críticas y en medio de su estrés, yo ni en cuenta. Yo la pasé padrísimo. ¿Por qué? Les voy a explicar por qué, hermanos. Por el tema del que vamos a hablar. Porque la paz de Dios depende de algo mucho más grande que las cuentas en el banco, que las cosas materiales como mi iPad. Depende de 3 cosas de las que vamos a hablar el día de hoy, que debemos tener en nuestra vida para tener la paz de Dios. Y es lo que mi padre me ha enseñado, que se debe tener y que se puede tener paz de Dios aún en medio de los momentos difíciles. 3 enseñanzas entonces. ¿Quieren ustedes, hermanos, ir a las enseñanzas? Sí, muy bien. Entonces vamos a leer el texto bíblico en el cual vamos a basar este mensaje. Dice así la palabra de Dios en Filipenses 4 del 6 al 7. Si quieren ustedes seguir con su vista, está en la pantalla, o buscar en sus Biblias. Dice así la palabra de Dios en Filipenses 4 del 6 al 7. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Amén. Bendícenos, Señor, en esta mañana. Señor, sé tú el que hable, por favor. Usa a este siervo inútil, Señor, para compartir tu mensaje. En el nombre de Jesucristo, amén. Amén. Este asunto de la paz, queridos hermanos, es muy importante. A lo largo de la historia, desde los tiempos bíblicos, era súper importante el concepto de la paz. Los judíos, el pueblo de Israel se saludaba así unos a otros. Shalom, que la paz de Dios esté contigo. Y el pastor aquí en el sermón nos puso un montón de frases célebres de mucha gente a lo largo de todo el planeta, a lo largo de toda la historia, que nos comprueba, ¿verdad?, que el concepto de la paz es súper importante. No los voy a leer todos ahora. ¿Tú sí lo leíste todos, papá? ¿No? Unos cuantos para que veamos. Si quieren ustedes, véanlos ahí en la pantalla. Miren cómo dijo Tomás de Kempis, un cristiano por ahí del siglo XIV, que dijo así: consérvate primero tú mismo en paz y luego podrás llevar la paz a los otros. Jimi Hendrix, un guitarrista del siglo XX, dijo así: cuando el poder del amor sea más grande que el amor al poder, el mundo conocerá la paz. El hermano Roger, quién sabe quién sea, pero dijo así: de la paz del corazón brotan espontáneamente pequeñas alegrías, felicidades inesperadas. Dietrich Bonhoeffer dijo: el camino de la paz no es el de la tranquilidad y seguridad, para la paz se necesita coraje. Un proverbio hindú dice así: el corazón en paz ve una fiesta en todas las aldeas. El Dalai Lama dijo: el mantenimiento de la paz comienza con la autosatisfacción de cada individuo. Karol Wojtyla dijo: el niño del pesebre es la señal de paz y liberación para quien sufre a causa de la guerra, la opresión, la pobreza o el pecado. Y nuestro querido Benito Juárez, ese sí se lo sabían, estoy seguro, ¿verdad? Hasta lo repitieron en la secundaria ustedes, hace mucho, pero dice así: el respeto al derecho ajeno es la paz. A mí me tocó decirlo una vez y dije: el derecho al respeto ajeno. Quién sabe que lo dije al revés, nunca me volvieron a invitar a la ceremonia de lunes en la mañana. Pero lo que queremos decir con estas frases es que la paz es un concepto súper importante para el mundo. A lo largo de toda la historia, a lo largo de todo el planeta, los seres humanos hemos buscado paz. Y yo estoy seguro que nosotros también buscamos eso. Queremos tener paz. Y del verbo políticamente, ¿verdad? Dicen todas las Miss Universo. Si te cumplieran un deseo, ¿cuál querrías? Pues la paz mundial. Sí, ¿verdad? Sí dijeron esa, hermanas, cuando les tocó participar en Miss Universo. Los seres humanos buscamos la paz mundial, pero también la paz interior. Queremos estar en paz unos con otros, con uno mismo. Es algo que se anhela. Pero déjenme decirles, hermanos, que es algo que solamente se puede conseguir verdaderamente en el Señor. Y vamos a estudiar la palabra de Dios a partir del texto que leímos. ¿Se acuerdan cómo decía? Por nada estéis afanosos, antes bien sean conocidas todas vuestras peticiones delante de Dios
en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Aquí le tengo que pedir disculpas al pastor, porque él escribió este sermón, ¿verdad? Pero pues, cada quien lo predica como puede, ¿no? Entonces, yo cuando te escribo tus sermones, tú los predicas como quieres, pero entonces yo también, porque yo le escribo sus sermones a veces, ustedes deben saber. Entonces, las enseñanzas, quisiera decir yo 3 enseñanzas. La primera, el gozo de la tranquilidad interior. Les dije que íbamos a entender cómo tener paz en el Señor. El número 1 que yo quisiera agregar es confía en el Señor. Confía en el Señor. Para tener paz, confía en el Señor. Y yo sé que suena demasiado fácil, ¿verdad que sí, hermanos? Lo decimos en la iglesia todo el tiempo. El otro día estaba platicando con una persona de los jóvenes de la iglesia y me decía, es que a mí me choca porque todos los cristianos y todos los consejeros, los jóvenes, el pastor, todos siempre te dicen lo mismo. Todos siempre te dicen, oye, es que le cuentas, no, es que tengo problemas, mira, tengo esto, tengo problemas en mi familia, tengo problemas en mi escuela, tengo problemas en mi corazón, en mi mente, tengo problemas de muchos tipos. Y siempre te dicen lo mismo, como que ya nomás es la respuesta cristiana que se espera. No, pues sí, mira, óralo y busca tu consuelo en Dios y pues ya. Y entonces me comentaba pero es que yo me quedo así como de, óralo, eso me dicen todos, yo quiero algo más, no es tan fácil. Y ¿saben qué? Es verdad, no es encontrar la paz que buscamos de Dios, no es tan fácil como que, sí, estás acongojado, como en un infomercial, ¿verdad? ¿Está usted acongojado? No se preocupe, solamente ore y inmediatamente tendrá en paz de Dios. Dios no es una máquina de cumple deseos en las que uno le mete una moneda y ¿qué quieres? Paz, adelante, sí, ya tengo mi paz. No, es algo mucho más profundo e importante y trascendente que eso. Entonces, yo quisiera decir 3 cosas que significa tener paz en Dios. La número 1, confía en Dios. Jesucristo dijo, hermanos, no os afanéis por el mañana, ni por lo que habrán de vestir, ni por lo que habrán de comer. Basta cada día su propio afán. Que el día de mañana se preocupe por sí mismo. Y dijo Jesús, ¿de qué se preocupan? Si hasta los pajarillos que no valen nada tienen. Entonces lo primero que yo quisiera decirles, hermanos, es confiar en Dios. Yo no sé ustedes, pero esto del estrés y la preocupación es súper común en la vida. Levante la mano, vamos a ver si hay algún afortunado aquí. Levante la mano a alguien que nunca en su vida se haya estresado. Nunca. ¿Hay alguien que nunca en su vida se haya estresado? ¿No? Con confianza, hermanos. No veo nada, tengo los lentes empañados y es que no alcanzo a notar, pero no hay nadie, ¿verdad? Creo que hay una niña, qué hermoso. Sí, cierto, cuando uno es niño uno se estresa menos, qué bendición del Señor. Pero ¿a poco no, hermanos? Que el estrés es una cosa súper común en la actualidad, la preocupación, la angustia. Casi que ya es cotidiana, común a nuestras vidas. Pero es algo que no debería ser. Porque incluso es causante de enfermedades, ¿verdad que sí? Los que son médicos dicen que yo traigo un tic aquí en el ojo ya hace como una semana y alguien por ahí me dijo que puede ser un tic. Entonces, si le guiño el ojo no vaya a creer que le estoy coqueteando, hermana, lo que pasa es que no sé qué me pasa. Pero es el estrés, alguien me dijo que podía ser el estrés. Es incluso causante de enfermedades, úlceras en el estómago, pérdida de cabello. Lo de mi papá y lo mío es herencia, no es pues eso de que no tenemos cabello, eso ya lo traíamos de nacimiento, no crean que es por el estrés, pero incluso hay gente que se enferma por preocupación, por el estrés. Y yo quisiera que el día de hoy pensáramos, hermanos, que el Señor quiere que no estemos estresados, preocupados, angustiados. El Señor quiere que estemos en paz. ¿Cómo le vamos a hacer? Número 1, confiemos en Dios. Y ahora, como me decía esta persona, ¿verdad? Y sí que fácil, confiemos en Dios. Bueno, yo quisiera decir algo más práctico. Y saben ustedes, hermanos, que en el Antiguo Testamento Dios inventó 2 cosas a partir de las cuales al pueblo quería enseñarles cómo confiar en Dios. ¿Quieren saber ustedes cuáles son esas 2 cosas? Sí, esas 2 cosas que Dios instituyó para que el pueblo confiara en Él. La número 1, el diezmo. La número 2, el día de descanso.
Y usted dice, ¿cómo que esas cosas son para que confiemos? Sí, miren, el diezmo es una manera que Dios instauró para que confiemos en Él. Cuando uno piensa que las cosas dependen de uno, de mis propias fuerzas, de mi propio dinero, de mi propia inteligencia, de mi propia iPad, ¿verdad? ¿Cómo se dice? ¿Propio o propia iPad? ¿El iPad o la iPad? La tableta. De mi propia tableta. Cuando pensamos que las cosas dependen de nosotros mismos es cuando nos estresamos, nos preocupamos. Pero cuando entendemos que las cosas dependen de Dios, hay paz. Y el diezmo es una manera en la que nos podemos a nosotros mismos motivar para confiar en Dios. Porque uno dice, híjole, tengo que pagar las cuentas, tengo que hacer esto, la gasolina ya subió, la colegiatura, etcétera, etcétera, etcétera. Y uno dice, si con el 100% de mi salario dudo que me alcance, imagínense con el 90%, y uno se estresa y se preocupa. Pero si uno piensa, no depende de mí, estoy en las manos de Dios, creo en sus promesas. Él dijo que nunca nos abandonaría, que siempre estaría con nosotros, y su palabra dice que no hay justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Y Él prometió estar con nosotros. Si le creemos a Dios, a sus promesas, entonces podemos decir, doy el 10% de mi salario, porque sé que todo es de Él, y sé que no depende de mi dinero, sino de su amor y de sus promesas y de su gracia. Confío en el Señor. Número 2, el día de descanso. Yo sé que para nosotros, el día de hoy, en el siglo XX, aquí en este lado del mundo, el día de descanso, el sábado, ¿verdad? Pues es bonito, ¿verdad? Es como para, qué padre, me despierto temprano, me despierto tarde. Es que yo me despierto temprano porque voy a ensayar los sábados. Me despierto tarde, me voy a Chapultepec, me ando todo el día en pants y con mi playera, ¿verdad? De las ranitas abrazadas, no me peino, no. Y entonces es bonito el día de descanso. Pero saben ustedes que en la época en la que se instauró el día de descanso no era una cosa bonita, era una cosa riesgosa, era peligroso descansar, porque la gente vivía de lo que producía todos los días, y las cosechas, los campos, el ganado, tenía que procurarse todos los días. Entonces cuando Dios les dijo al pueblo de Israel, descansen un día a la semana, era como de, ¿cómo crees? ¿Cómo crees que vamos a descansar y qué vamos a comer y qué vamos a tener? ¿Cómo vamos a sostenernos? Y si mañana ya no está bien la cosecha, si se nos muere. Y entonces es una manera que Dios dice, es que no depende de ti, entiéndelo. No depende de ti, depende de mí, dice Dios. Confía en mí, dice el Señor. El otro día fui a una ciudad de Estados Unidos que se llama Waco, a una universidad cristiana en la que ofrecen maestrías en teología, que yo quiero estudiar. Y entonces fui ahí a me sentía bien raro porque eran puros gringos. Y pues yo ahí me sentía, según yo sé inglés, pero ahí traté de hablar, nadie me entendía nada, y yo no le entendía nada a los demás. Y entonces estaba ahí como el bicho raro, así me sentí un poco chistosón. Pero ya estábamos ahí era una manera de conocer la universidad, ver su plan de estudio, etcétera, etcétera. Y estábamos ahí en una reunión y de repente llegó un gringo y nos dio una predicación, una reflexión, y dijo unas cosas que a mí me impactaron muchísimo. ¿Se las puedo decir en inglés? ¿Sí me entienden si hablo en inglés? Ah, es cierto, ni me saldría, pero es que imagínense así, un tipo así grandote, a mí me impactó, y luego con una voz así potente, y empezó a predicar y empezó a decirle a los chavos ahí, porque éramos puros chavos. Y ustedes deben saber, en Estados Unidos la mayoría de las carreras en teología son maestrías. Entonces la mayoría de los chavos que van a estudiar ahí son personas que ya tienen una carrera universitaria. Y entonces llegó y les empezó a ver, ¿tú qué estudiaste? No, pues que relaciones internacionales. A ver, ¿tú qué estudiaste? No, pues yo qué sé, ingeniería, no sé qué. ¿Y tú qué estudiaste? Mercadotecnia, lo que sea. Y entonces les dijo, ¿y qué hacen aquí? ¿Por qué están aquí? Y yo así de, como que no sabían por qué están aquí. Ustedes, les dijo a los chavos, podrían estar ganando 10 veces el dinero que van a ganar siendo pastores, estudiando teología. Podrían estar trabajando ya en grandes empresas multinacionales, o podrían estar estudiando una maestría. Pero no, decidieron venir a un seminario. ¿Qué hacen aquí? ¿Qué les pasa? ¿Qué no están pensando en su futuro? ¿Qué no están pensando en sus hijos?
Y entonces todos estábamos así, ¿no? Como de, ¿nos está desanimando a que estudiemos teología o de qué se trata? Y entonces se cayó unos momentos y después dijo, así con su dedote gringo, ¿verdad? No, yo sé que no están equivocados, porque no están haciendo esto ni por dinero, porque como pastores no van a ganar lo que ganarían como ingeniero, como lo que sea, ni tampoco por la fama, porque como pastores habrá quien los quiera, pero también habrá quien los odie y quien hable mal de ustedes y quien los critique. Entonces, ¿por qué están aquí? Yo sé por qué están aquí, porque se trata de una vocación, se trata de un llamado. Y eso me puso la piel chinita, no les miento. ¿Y saben por qué es importante esto ahorita? Porque es lo mismo para cada uno de nosotros, hermanos. ¿Por qué estamos aquí? ¿Por qué venimos a la iglesia? ¿Por qué damos nuestro diezmo? ¿Por qué desperdiciamos nuestro domingo aquí en el Gran Fórum? ¿De qué se trata? ¿Es nomás una costumbre el dedito, verdad? No. Se trata de que de verdad confiamos en Dios, de que es real. Dios es verdad y confiamos en Él. A mí me impresiona los pastores y los hombres que dejan todo, dejan su familia, dejan sus estudios y se van a, yo que sé a dónde, Afganistán, a China. Y uno dice, ¿por qué? O sea, ¿por qué te vas a esos países horribles? Si aquí en México todo está bien bonito. Bueno, hay ofertas bien buenas en Electra y en Chedraui. ¿Por qué? ¿Por qué te vas a otros países? Se trata de un llamado, se trata de confiar en Dios. Abraham, el padre de la fe, eso hizo. Esa es la fe, eso es confiar en Dios, dejar todo por abandonarte al Señor. De hecho, la fe, hermanos, no es algo que se tiene. La fe es algo que se pone, ¿sí? No es algo que tú tengas, es algo que pones en Dios. La fe va más allá, mucho más allá de aceptar verdades intelectuales y decir, sí, yo creo que es inteligente que haya Dios, me parece sensato pensar que hay Dios, porque si no hay Dios, pues ¿cómo te explicas todo, no? La perfección del cuerpo humano, el orden del universo, pensando que la física dice que todo tiende al caos, la ley de la entropía y todo se está deshaciendo. ¿Cómo pensar que todo se ordenó si no hay Dios? Yo pienso que es inteligente que haya Dios. Eso no es fe. Fe es abandonarte en Dios, renunciar a todo por estar en los brazos de Dios y confiar en Él. Eso significa tener fe. Eso es lo que significa tener fe. Y eso es lo primero que debemos hacer para tener paz en Dios. Confiar en Dios. Las cosas no están en nuestras manos. No depende de nosotros. Depende de Él. Número 1, entonces confiar en Dios. ¿Vamos bien, hermanos? Sí. ¿Podemos continuar? Busquemos el gozo de un corazón tranquilo. Número 2, el gozo del encuentro espiritual. Dice el pasaje que leímos, sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego y súplica. Cuando alguien dice o piensa, no sé si a ustedes les ha pasado o ustedes lo han sentido. Voy a decir unas frases y ustedes me dicen si se sienten identificados con ellas o si alguna vez las han escuchado. Es que yo siento que Dios no me escucha. Yo siento que Dios no me responde. Yo siento que Dios no le importo. Tengo amigos que dicen, pues yo creo que sí, a lo mejor sí hay Dios, puede que sí hay Dios, puede que tengas razón, es inteligente que hay Dios, pero no creo que le importe yo. No creo que a Él le importe un pepino mi vida. ¿Alguna vez nos hemos sentido identificados con esas frases, hermanos? ¿Hemos sentido eso? Es normal, es humano sentir eso. Yo sé que a lo mejor hemos pasado por esa sensación. Yo creo que Dios no me escucha. Siento que oro y que no hay nadie que me responda de verdad. Siento que le hablo al viento. No siento que sirva de nada orar. ¿Y saben qué pienso yo? Me acuerdo de una canción de Marcos Vidal que me encanta. Marcos Vidal, hermanos, yo no sé ustedes, pero me parece el mejor escritor de canciones cristianas. Y hay una canción que escribió Marcos Vidal que responde a esto. Y me encanta cómo lo dice el hermano Marcos Vidal, porque dice, ¿qué? ¿De qué estás hablando? ¿Dices que no te ha escuchado? ¿Que te tiene abandonado? ¿Sin cuidar de ti? ¿De qué hablas? Porque no me estás hablando de Dios. Otra vez el dedo, ¿verdad? Del gringo. No me estás hablando de Dios si dices que no te ha escuchado. Porque ahora déjame preguntarte. Ahora, si tú te crees
el muy salsa, ¿verdad? Y tienes el valor, y está bien que lo tengas, para preguntarle a Dios, también ten el valor para que Dios te responda. Y como le dijo Dios a Job, cíñete como un varón tus lomos y escucha, porque ahora Dios te va a hablar. Y déjame preguntarte, dices que no te ha escuchado, ¿y cuándo fue la última vez que de verdad le buscaste, pero su rostro, no sus manos? ¿Cuándo fue la última vez que oraste con Él, pero no para pedirle, Señor, dame paz, dame dinero, dame tranquilidad, dame salud? ¿Cuándo fue la última vez que te encerraste en tu cuarto y duraste por horas pidiendo al Señor, Señor, quiero conocerte más, no quiero que me des, te quiero a ti, quiero conocerte, no quiero tus bendiciones, quiero tu presencia en mi vida nada más? ¿Cuándo fue la última vez que te citaste a solas con Él buscándolo de verdad? Porque estás tú quejándote de que Dios no te escucha, pero ¿cuándo fue la última vez que de verdad estuviste dispuesto a escuchar su voz y no solo a pedir? Y no es que esté mal pedir, pero es que la paz de Dios no viene de las bendiciones materiales que Dios te da. La paz de Dios viene de conocerle de verdad, de tener una relación personal con Él, de no estar pensando en los beneficios, en los privilegios, ¿verdad? De Señor, dame, sino de estar pensando en Él, en su compañía. Y yo no sé ustedes, pero a mí me parece muy adecuado el ejemplo del amor de pareja. Cuando tú amas a alguien, estás enamorado, uno ama, y a poco no. Ustedes me dirán que el amor verdadero no depende de nada. Es como o sea, yo no sé, la chica, ¿verdad? Que está enamorado del hombre, del joven. No es como que, ay, si está muy guapo, o si tiene mucho dinero, o si me paga la comida cada vez que salimos, o si me invita. El amor verdadero, eso se llama interés, ¿no? El amor verdadero tiene que ver con te amo a ti, lo que eres. Eso es con Dios. ¿Por qué creemos que con Dios sí puede ser diferente y podemos amarlo solo por interés o conocerlo solo por interés? Para tener paz, hermanos, hay que tener una genuina y sincera devoción por Dios, por lo que Él es, no por lo que te ofrece. Y eso es muy común en nuestros días. Ustedes conocerán montones de congregaciones donde eso es lo que ofrecen, ¿verdad? Trae tu semilla y siembra y Dios te va a dar. Como me parece muy interesante el pasaje que dice que Jesús dijo, no recuerdo exactamente en qué libro de la Biblia, Hechos quizá, que Jesús dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Y entonces uno trata de explicar ese pasaje y dice, sí, más bienaventurado es dar que recibir, porque cuando tú das, entonces recibes. No, entonces es más bienaventurado recibir. Entonces estás diciendo que lo bueno es recibir, y por eso lo bueno de dar es dar. Lo bueno de conocer a Dios es conocer a Dios, estar con Él. Lo bueno de orar es hablar con Dios. Lo bueno de estar en la presencia de Dios es eso. Por supuesto que hay beneficios y bendiciones, pero no busquemos a Dios por eso, busquémoslo por quién es Él. Hay un pasaje muy interesante, hermanos, en el libro de Apocalipsis. Hay varias escenas en el libro de Apocalipsis, ustedes lo habrán leído, que narran acontecimientos son imágenes, ¿verdad?, de mucha gente alabando al Señor. Si han ustedes leído, ¿verdad?, que los 24 ancianos o los seres vivientes y una multitud de gente alabando a Dios diciendo, santo, 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 al que es digno, etcétera, etcétera. Ay, qué rica es el agua, ¿verdad que sí, hermanos? Bendito sea el Señor que creó. Hay gente que no le gusta el agua simple. ¿Ustedes creen que le ofreces agua simple? No, yo quiero algo con sabor. ¿Cómo crees? El agua es tan rica. Y entonces en estas escenas del Apocalipsis, los ancianos alabando al Señor y diciendo, santo, 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 al que es digno, al que es, al que era y al que ha de venir. Y entonces a mí me gustan mucho las imágenes, porque muchos cantos cristianos están basados en ella, porque son alabanzas a Dios. Y pues yo me dedico a eso de cantar y la música cristiana y todo eso. Y entonces me gustan esas escenas, pero hay algo bien interesante. Esas escenas, hermanos, siempre están precedidas, ¿saben de qué? De momentos de mucha angustia, de dolor, de que dice,
Dice el que escribió el Apocalipsis, el apóstol: y entonces yo estaba angustiado y llorando y gemía, porque ustedes recordarán, el pastor nos ha predicado, ¿verdad?, inspirado por Dios, la interpretación de esos textos. Se dice que había un libro ahí que nadie podía abrir. Ese libro es la historia, y me parece muy adecuado el día de hoy. Déjenme les explico por qué. Ese libro es la historia, y dice que nadie lo puede abrir. ¿Saben qué significa eso? Que nadie tiene el control del mundo. Parece que el mundo va a la deriva. ¿Y a poco no que hoy parece que el mundo va a la deriva? Esa frase que decía la abuelita: ¿a dónde iremos a parar? Ya la decimos los jóvenes también. ¿A dónde vamos a parar, Señor? ¿Cómo está el mundo? Y entonces dice el apóstol Juan que estaba angustiado porque el libro no había nadie que lo abriera. Y eso significa no hay nadie que tenga el control de la historia. El mundo va a la deriva, ¡qué angustia! Pero en eso se voltea y dice: ya se encontró alguien que puede abrir el libro, alguien que tiene el control de la historia. ¿Y saben quién es? Uno se imaginaría el león de la tribu de Judá, poderoso, el cordero inmolado, el cordero degollado. Me encanta, porque ¿saben qué significa? Que el poder más grande de Dios no es ese poder que expulsa a los demonios y que hace que se abra el mar y que la tierra tiemble. El poder más grande de Dios es el que hizo que Jesucristo se hiciera hombre, siervo, muerto en la cruz. Su victoria más grande fue morir en la cruz y resucitar. Fue hacerse cordero. Por eso le alabamos. Y este es el Dios al que cuando lo conocemos, hermanos, podemos tener paz en nuestra vida de verdad. Entonces, número 1, para tener paz hay que confiar en Dios. Ya dijimos lo que significa confiar. Número 2, para tener paz hay que conocer a Dios. El otro día, hermanos, yo vi una publicación en Facebook. Sí, les gusta a ustedes ver Facebook, ahí perder el tiempo horas y horas viendo publicación. Y entonces vi la publicación de un pastor al que respeto, y por eso no voy a decir su nombre, porque lo que escribió me pareció bastante ingenuo. Él dijo esto, puso en su publicación, justo el día de los saqueos y todo esto, él puso en la noche: señales del fin. Indudablemente, así lo dijo, indudablemente se está acercando el fin de los tiempos. No hay... Así como diciendo, ya está claro que se va a acabar. Y yo dije así, ¿de veras? O sea, ¿de veras? Porque saquearon un Electra, tú dices que ya se va a acabar el mundo. O sea, con todo respeto, sí está feo, ¿no? Sí está feo que saquen las tiendas y todo, está muy feo. Pero tenemos 2000 años de historia, hermanos, en las que ha habido guerras. No se compara saquear una Electra con sitiar una ciudad por meses y la gente muriéndose de hambre literalmente adentro. Bombardear un país entero, campos de concentración, y el hermano se asusta porque saquearon una Electra. Pero bueno, está bien. El chiste es que no sabemos el día ni la hora en la que el Señor vendrá. Y no quiero minimizar, no es que estoy minimizando nada, ¿verdad? Así como diciendo, ay, sí, estamos bien bonitos, porque ciertamente no. Somos hay cosas en el mundo, opresión, corrupción, malos gobiernos, etcétera. Pero tampoco estamos tan mal, ¿eh? Si pensamos en otras épocas de la historia, por hacer un meme ya te hubieran matado. Por hacer un meme del presidente ya estarías en la cárcel y muerto. Y lo que quiero decir no es minimizar nada. Lo único que quiero decir es que siempre han existido problemas. Siempre han existido guerras, luchas, dificultades. Pero ¿saben qué? También siempre ha existido Dios. Y también siempre Dios ha dado paz a los que creen en Él. Y también siempre Dios ha sacado adelante a los que confían en sus palabras. Por eso conocer a Dios da paz, porque tú sabes lo que Dios ha hecho en tu vida antes y sabes lo que Dios ha hecho en la iglesia cristiana antes. Cristianos perseguidos, quemados en la hoguera, y uno se asusta porque subieron la gasolina. Cristianos quemados en la hoguera, perseguidos, que tenían paz y que estaban dispuestos a decir: no diré César es Señor, diré Cristo es Señor y no me importa que me maten. Eso es paz, eso es conocer a Dios de verdad. Entonces, ¿vamos claros, hermanos? Número 1, confiar en Dios. Número 2, conocer a Dios. Y número 3, para tener paz, estar en la voluntad de Dios. El versículo 7 es uno de los textos más bonitos de la Biblia, quizá, de los que nos aprendemos a menudo.
¿Lo pueden decir conmigo? Se puede poner en la pantalla, hermanos, el versículo 7 de Filipenses 4. Está ahí. Ustedes se lo saben, ¿no? ¿Se lo saben? Dice así: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Maravilloso. Y esta es una historia que el pastor ha contado, no sé si se la sepan o no, como quiera se las voy a contar. Es una historia, dicen que es verídica, no se sabe, bueno, yo no sé, pero dice así la historia. Era un hombre, un cristiano creyente misionero, que quería ser piloto aviador y había estudiado para ser piloto aviador y ya se las sabía de todas, ya sabía yo no sé qué tanto hacen por aquí, hay hermanos que saben de eso, pero los botones, yo qué sé, ¿no? Aterrizar, despegar. Y entonces le hicieron su examen para obtener la licencia para ser el piloto. Y entonces en la hora del examen, cuando se acabó, le dijeron: no, lo siento, lo rechazamos, usted no puede recibir la licencia para ser piloto. Y él: ¿pero por qué? Muy triste, ¿verdad? Porque era uno de sus sueños ser piloto. Y entonces le dijeron: pues es que usted tiene un problema en la vista, usted tiene un problema de daltonismo, una especie de daltonismo, y entonces no puede usted recibir la licencia para ser piloto. Y se puso muy triste, pero dijo: pues voy a pedir otra opinión, no pierdo nada. Y entonces pidió otra opinión, y entonces fue con otras personas que le iban a dar la licencia para ser piloto aviador. Y entonces le hicieron el examen, igual, salieron, despegaron, señales, botones, yo qué sé cuánta cosa. Y finalmente, cuando aterrizaron, le dijeron: ¿está bien? Sí le vamos a dar la licencia. Y él dijo: ¡ay, qué padre! Entonces no tengo el problema de visión que me habían dicho. Le dijeron: no, sí tiene, efectivamente tiene un problema de visión, pero no es tan grave. Por eso sí le podemos dar la licencia para ser piloto. Su problema no es tan grave porque usted confunde solamente los colores verde y azul. Usted confunde el verde y el azul, pero el rojo no lo confunde con nada. Y en este asunto de ser piloto, el rojo es la clave, lo importante. Si usted reconoce el rojo, ya la hizo. Y entonces este pastor misionero se puso muy contento primero, ¿verdad? Porque pues ya le dieron su licencia. Pero además reflexionó y dijo: así es la vida con el Señor, así es la vida cristiana. Si tú eres capaz de reconocer los focos rojos, ya la hiciste. ¿Y saben qué? Hay un foco rojo en la vida cristiana, que es este del que estamos hablando: la falta de paz. La falta de paz en tu vida. Si hay falta de paz en tu vida por alguna circunstancia en general o por alguna situación específica, es probable que hay alguna área de tu vida en la que no estés en la voluntad de Dios, en la que hayas tomado tus propias decisiones y no estés consultando al Señor en lo que debes hacer. Entonces, hermanos, para estar en paz hay que estar en la voluntad de Dios. El pastor contó esta historia y pues yo la voy a volver a contar porque él la contó y es su sermón. ¿O tú le ibas a contar después de mí? Cuando el pastor estaba ya en Chihuahua predicando, pastoreando la iglesia hace 19 años, con nosotros también obviamente, ¿verdad? Y yo me acuerdo que mi papá decía: yo creo que aquí en esta iglesia me voy a hacer viejito. La primera iglesia bautista de Chihuahua. Y yo también lo decía, como yo se lo escuché decir, yo le decía a todos: mi papá dice que aquí se va a hacer viejito. Y sí se hizo, ¿no? Pero nomás poquito tiempo. No, no es cierto. De allá nos fuimos, ¿qué tenías? Como 39 años, ¿no? 38, dice. Y entonces, ¿por qué decía eso? Porque era su iglesia, en esa iglesia él se convirtió. Cuando él tenía 17 años fue a esa iglesia, en esa iglesia escuchó la palabra de Dios a los 17 años, y levantó la mano y aceptó al Señor, y ahí comenzó su vida cristiana bien motivados. Dicen que era un joven súper motivado en la palabra del Señor y que recién convertido ya era bien entrón y bien echón, y que luego lo llamó el Señor para ser pastor y se vino a la Ciudad de México. Conoció a una mujer hermosa con la que se casó y tuvieron 2 niños y son felices. Pero esa no era la historia. La historia era que en esa iglesia él se convirtió. Y después de muchos años de andar en Chihuahua, en otras iglesias, en Chiapas, aquí en la ciudad también, lo invitaron a esa iglesia, la primera iglesia bautista de Chihuahua, donde él se había convertido. Y ahora
los que en un principio lo habían aconsejado, ya saben, se convierte el muchacho chihuahuense, a ver, te vamos a explicar, mira, la salvación es así, y Dios, y entonces creciendo, y los que lo habían aconsejado ahora eran sus ovejas. Y luego muere su madre, mi abuela, mi mamá Carmen, le decíamos, su padre, mi papá Álvaro, y los hermanos de mi papá que no eran cristianos, la mayoría de ellos empiezan a ir a la iglesia y se empiezan a acercar al Señor. Y entonces mi padre decía, aquí me voy a hacer viejo, esta era la iglesia de mi vida, aquí me convertí, aquí me trajo el Señor, aquí está mi familia, aquí están los que conocí desde que eran niños, las experiencias, ¿verdad?, de la juventud, y aquí están, aquí me voy a hacer viejo. Y en eso le llega una carta de la iglesia Bautista Oreb, diciéndole: estimado don Gilberto Gutiérrez, lo queremos invitar, hemos decidido que queremos que usted sea el pastor de la iglesia Bautista Oreb a partir de ahora. Y entonces mi padre así como de... No, y lo peor es que algunas personas piensan, sí, se fue porque aquí le pagaban más dinero. Le pagaban incluso menos, y la Ciudad de México era más cara, y en ese entonces la Ciudad de México también era más insegura. En Chihuahua tú podías dejar las puertas de tu carro abiertas y no pasaba nada. En ese entonces, ¿verdad? Hoy es diferente. Ahora está más peligroso ya que acá, gracias a Dios. Pero con todo respeto para los chihuahuenses, ¿verdad? Uno pues tiene que ver por sus... No es cierto. Pero entonces, ¿por qué el pastor Gilberto Gutiérrez Lucero, por qué decidió venir a pastorear la iglesia? Y aparte, además de todo, el pastor anterior de esta iglesia, el hermano Rolando Gutiérrez Cortés, el pastor más renombrado en ese entonces de toda la Convención Nacional Bautista de México, cuando murió, hicieron un culto memorial para agradecer a Dios por su vida, y un culto de 5 horas en el que pasaban niños, pasaban señoras, pasaban abuelitas, hermanos, discípulos de él, diciendo lo extraordinariamente usado por Dios que había sido este hermano. Mi papá predicó en ese culto también, y dice que le preguntaron a la salida del culto: oye, ¿qué piensas de esto? Dice mi papá que él respondió: pobre del bruto que venga a pastorear esta iglesia. No sabía que se estaba refiriendo a sí mismo, porque después lo invitaron. Entonces, y uno se pregunta, entonces, ¿por qué? ¿Por qué aceptó el pastor Gilberto Gutiérrez Lucero venir a pastorearlos a ustedes? La mayoría de ustedes no estaban, pero eran ustedes, porque esta es la iglesia Bautista Oreb. Dice el pastor que a él lo inundó una enorme paz en su corazón de parte de Dios, que le decía: eso es. Y sobrepasa todo entendimiento, porque la verdad es que por el entendimiento hubiera sido mejor que yo por supuesto, a mis 9 años tenía, yo no quería, yo lloré cuando me dijo: nos vamos a ir. Mi mamá también lloró. Ustedes piensan que mi mamá se quería venir porque es de acá. No, tampoco quería, ni yo quería. Yo tenía una novia ahí, ¿verdad? A los 6 años. No, nada que ver. No sé por qué no me quería ir, estaba muy a gusto, me gustaba mi escuela, me gustaban mis compañeros. Tenía yo como 8 o 9 años y lloré. ¿Pero por qué? ¿Por qué el pastor decidió? Porque una paz inundó su corazón. Hermano, hermana, hermanito, hermanita, queremos tener paz en este 2017. Se ve difícil, ¿no, hermanos? Se ve difícil poder tener paz en este año 2017, en este país, en este mundo, en esta ciudad. ¿Cómo le vamos a hacer para vivir en seguridad, para proclamar seguridad? Número 1, confiemos en Dios. Y hay que hacer cosas para confiar en Dios, descansar en Él, dar nuestro diezmo, depositar todo lo que somos en sus manos. Número 2, conocerle a Él, buscar su rostro, no sus manos, desearlo a Él y a nada más. Y número 3, estar en su voluntad. Tienes decisiones que tomar, o en general en la vida, estar en su voluntad. Antes que la lógica, antes que nuestros razonamientos, su voluntad en nuestra vida. ¿Y cómo se le hace para conocer su voluntad? Buscándolo simplemente por lo que Él es. Buscándolo. Vamos a orar, hermanos, para pedirle al Señor que nos llene de paz en este 2017. Bendito Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por tu palabra, que es fiel a nuestras vidas. Gracias, Señor, porque tú eres bueno con nosotros. Señor, venimos a ti con el corazón contrito y humillado. Dios, recíbenos, por favor.
Mira, Dios, somos tu pueblo, tenemos luchas en este mundo, en este país, de todo tipo, Señor. Y por eso venimos a ti, porque reconocemos que tú eres Dios y queremos estar quietos y reconocer que tú eres Dios. Señor, poner toda nuestra vida en tus manos, no aferrarnos, Señor, a nuestras capacidades ni a nuestro dinero, sino a tus promesas. Queremos conocerte de verdad, buscar tu rostro y no tu mano, Señor. No solamente tus bendiciones, sino lo que tú eres. Y Señor, queremos estar en tu voluntad. Yo les invito, hermanos, que sigan orando ahí en sus mentes y en sus corazones. Y si alguien le quiere decir al Señor, Señor, sí, yo a veces siento que no he confiado en ti, he confiado en mis capacidades, he confiado en mis fuerzas, he confiado en mi dinero y quiero pedirte perdón y quiero a partir de ahora en este año confiar solamente en ti. O si tú le quieres decir, Señor, perdóname porque no te he conocido completamente y te quiero conocer completamente, Señor. Quiero conocer lo que tú eres, quiero anhelarte a ti, buscar tu rostro, Señor. O si alguien le quiere decir al Señor, perdóname, Señor, porque en algunas decisiones no te he consultado y he hecho mi voluntad y no la tuya, pero a partir de ahora quiero estar en tu voluntad, Señor. Quiero vivir en lo que tú eres, Señor, en lo que tú quieres para mí. Si alguien le quiere decir una de estas tres cosas al Señor y decirle, Señor, no he tenido paz, pero a partir de ahora quiero tener paz, por eso quiero hacer esto, quiero conocerte, confiar y estar en tu voluntad. Si alguien quiere decirle al Señor una de estas tres cosas, le invito a levantar su mano ahí donde están y decirle, sí, Señor, permíteme creer en ti. Dios les bendiga a los que están levantando su mano. ¿Alguien más quiere decirle esto al Señor? Levante su mano. Dios les bendiga a todos los que están levantando su mano. Dios les bendiga, pueden bajar. Mira, Señor, aquí está tu pueblo, Señor, de rodillas en el corazón. Señor, permítenos confiar en ti, conocerte mejor y estar en tu voluntad. Padre, te amamos, te bendecimos, Señor. Sé con nosotros, sé con esta iglesia, sé con cada hermano, Señor, que ha decidido confiar en ti, conocerte mejor y estar en tu voluntad. Te lo pedimos en el sagrado nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Gracias a Dios por este hermoso mensaje a través de nuestro hermano Elí. Dios dice en su palabra, y Abel trajo también a los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Preparemos nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Limpió el cielo para que luciera azul, armó regalos tan preciados y tan caros como el mar, armó palabras dulces para regalar. Un cielo envuelto en nubes, costosas montañas verdes sin igual. Mas no hay nada que se pueda comparar a ese regalo que hoy viene a darnos paz. Fue por ti, por mí, fue por ti, por mí, clavado de sus manos, derramó su amor, el precio por tu vida fue pagado por su gran amor. Limpió el cielo para que luciera azul, armó regalos tan preciados y tan caros como el mar. Mas no hay nada que se pueda comparar
precio por tu vida fue pagado por su gran amor. Fue por ti, por mí, el regalo más preciado. Fue por ti, por mí, clavado de sus manos, derramó su amor. El precio por tu vida fue pagado por su gran amor. Amor, amor, amor. Padre amado, te damos gracias por la oportunidad que nos das de entregarte estos diezmos y estas ofrendas. Te rogamos, Señor, que tú las bendigas, las multipliques. Te pedimos también que proveas para todas nuestras necesidades, Señor. Bendice a nuestra comunidad de fe, Señor, y bendice a nuestros jóvenes. En Cristo Jesús. Amén.